Bienvenidos amigos a un nuevo encuentro en el estudio Apocalipsis. Yo soy Carlos Montejo, quien nos invita en esta ocasión a continuar el estudio de los 7 sellos. Hoy nos corresponde entonces concluir con el sexto y séptimo sello. Bien, ahí tenemos el estudio de los 7 sellos, el tema número 9. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos estudiado hasta ahora en relación a los 7 sellos, y hay cosas generales e importantes que debemos conocer cuando estudiamos este tema. En primer lugar, que el Apocalipsis no nos revela el contenido del libro. Para que podamos leer este contenido deben ser desatados primeramente todos sus 7 sellos del mismo. En segundo lugar, tal como las 7 iglesias nos presentan una secuencia cronológica desde la era apostólica hasta el fin de la historia humana y el cercano retorno de Jesucristo, también los 7 sellos nos presentan la misma secuencia cronológica, pero enfocando la historia desde otro punto de vista, es decir, de otro ángulo. Y número 3, que mientras el énfasis en la serie de las 7 iglesias recae sobre la condición interna de la iglesia en los diferentes periodos de la era cristiana, es por eso que Jesús, cuando se va a referir a la iglesia, dice: conozco tus obras, y después de esto, de mencionar las obras de la iglesia, siempre le da un consejo. Por lo tanto, Jesús en el mensaje a las 7 iglesias está haciendo énfasis en el problema espiritual que tiene la iglesia en los diferentes periodos, desde que Él ascendió a los cielos hasta su segunda venida. Pero los sellos enfatizan las fuerzas externas que afectan a la iglesia durante el mismo periodo de la iglesia. Es decir, qué es lo que está influyendo en la iglesia para que esa iglesia tenga las condiciones espirituales que tiene. Antes, bueno, yo quiero hacer un resumen de lo que hemos estudiado hasta ahora. Por lo tanto, me gustaría hablar un poquito sobre las 7 iglesias relacionadas con los 7 sellos. Sabemos que la primera iglesia es la iglesia de Éfeso. Recordemos, buscando en Apocalipsis: conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia, y que no puedes tolerar los malos. Has perseverado y soportado pruebas por mi nombre y no has desfallecido, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Fue una iglesia victoriosa, es la iglesia apostólica del primer siglo, es la iglesia que expande el evangelio por todo el imperio romano y por todo el mundo, siguiendo el mandato de Jesús de ir a todas las naciones y predicar el evangelio. Ahora, ¿por qué esta iglesia pudo ser tan victoriosa? Pues muy sencillo, porque cuando vemos los 7 sellos, el primer sello representa el caballo blanco. ¿Y quién montaba el caballo blanco? Sabemos que representa a Jesús, que dice que salió venciendo y para vencer. Jesucristo, cuando asciende al cielo, envía su Santo Espíritu y derrama el Espíritu Santo sobre los apóstoles, quienes, llenos del Espíritu Santo, salen a predicar con fortaleza el evangelio. Por lo tanto, esta época representa desde que Jesús ascendió al cielo en el año 31 hasta aproximadamente el año 100 de Cristo, con la muerte del último de los apóstoles, que fue el apóstol San Juan, y representa la expansión del evangelio por todo el mundo. Sabemos que esto no fue una época fácil, fue a pesar de las persecuciones que tuvieron por los mismos judaizantes, que eran piedra de tropiezo en la expansión del evangelio. Después, en la segunda etapa de la iglesia, es la iglesia de Esmirna. ¿Y qué pasó en la iglesia de Esmirna? Mira, muy fácil, mira lo que nos dice: conozco tu tribulación, tu pobreza, sin embargo eres rico. Dice: no tengas ningún temor de lo que vas a padecer. El diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esto es una época que está representando evidentemente persecución, porque después que Satanás ve que el evangelio
es diseminado por todo el imperio, pues utiliza este mismo poder del imperio romano, el poder político, para que persiga al pueblo de Dios. ¿Y qué va a pasar? Bueno, sabemos la persecución que está representado por el caballo bermejo en los 7 sellos, y dice que al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Sabemos que el emperador pagano Diocleciano desató una persecución sin misericordia en contra del cristianismo. Diocleciano emitió 4 edictos. El último fue un decreto de muerte a todos los cristianos. Sabemos que fueron 10 años de persecución y muerte. Esto concluyó en el 313, cuando el emperador Constantino firmó un edicto de tolerancia en el 313 que se conoce como el Edicto de Milán. Allí se estableció la libertad religiosa dentro del Imperio Romano, dando fin a las persecuciones. Y esto entonces nos inicia en la tercera parte de la iglesia, que es la iglesia de Pérgamo. En la iglesia de Pérgamo hay algo interesante, y las cosas que dice: conozco que habita donde está la silla de Satanás, y con todo permanece fiel a mi nombre. Sabemos que Constantino necesitaba la estabilidad política dentro del imperio, por eso necesitaba la unidad religiosa. Y la iglesia recibe las prácticas religiosas del paganismo de esa época. Esto está representado con el caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Sabemos que la balanza representa transacción, comercio o transacción. Eso significa de que hubo concesiones por parte de la iglesia. Recordemos que en la iglesia de Pérgamo dice que toleraba las doctrinas de Balaam. ¿Qué significa Balaam? Bueno, si vamos al Antiguo Testamento, sabemos que Balaam era un profeta de Dios, y sabemos que Balac quería que Balaam maldijera al pueblo de Israel, pero no pudo. ¿Y qué fue lo que hizo Balaam? Entonces le propuso a Balac una estrategia. Si no se puede maldecir al pueblo, si no se puede derrotar el pueblo de Dios, pues entonces lo mejor es penetrar al pueblo de Dios. Y así Dios retiraba de ellos su bendición. ¿Qué fue lo que hizo? Pues incitó al pueblo de Dios a que fornicara con mujeres paganas. Vamos a ver cuál fue el resultado. Dice en Números capítulo 25, versículo 1 y 2. Cuando Israel estaba en Sitín, los hombres de Israel empezaron a fornicar con las hijas de Moab. Ellas los invitaron a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y el pueblo se unió a Baal Peor, y el furor del Señor se encendió contra Israel. Es decir, que Balaam lo que hizo fue hacer que el pueblo de Dios tomara esposas paganas, y así lograr entrar la idolatría dentro del pueblo de Dios. Eso mismo pasó en este tiempo cuando Constantino, un rey pagano, logró que los dirigentes de la iglesia permitieran la introducción de herejías paganas por la ganancia de beneficios temporales. Y ahí viene entonces el sincretismo religioso. Esa es la iglesia apóstata, la iglesia apóstata desde el año 313 al 538. ¿Y qué pasa en el 538? Que todas estas herejías ya habían entrado a la iglesia, y ahora surge como poder en Roma al Papa como el sumo pontífice en Roma, y este se convierte en un poder perseguidor del pueblo de Dios. Así comenzamos la otra etapa o época de la iglesia, llamada la iglesia de Tiatira. Y hay eventos interesantes en relación con la iglesia de Tiatira. ¿Qué sucede en la iglesia de Tiatira? Vamos a leer algo para poder entender. Lo primero que le dice es que tengo contra ti que toleras a esa mujer de Jezabel, que dice ser profetisa, y seduce a mis siervos y les enseña a fornicar y comer cosas ofrecidas a los ídolos. Ahora tenemos un poder que se convierte en el poder perseguidor del pueblo de Dios, y no solamente esto, sino que seduce al pueblo de Dios a cometer idolatría y ofrecer sacrificio a los ídolos. Sabemos que Jezabel fue la esposa de Acab, y fue
la reina que perseguía al profeta Elías. A este poder se le dio tiempo y se le di tiempo para que se arrepiente de la fornicación y no quiso arrepentirse. Y eso fue lo que sucedió. Tuvo un tiempo de 538 a 1798 cuando recibió una herida mortal. En el tiempo de la iglesia de Tiatira es la iglesia que está en el desierto, la iglesia que tiene que huir producto de la persecución del papado, de esta iglesia apóstata que persigue a aquellos que no siguen las instrucciones de la iglesia. Por eso es que se le dice, pero a los demás que están en Tiatira, todo el que no tiene esa doctrina y no ha conocido lo que es llamado los profundos secretos de Satanás, os digo, no se impondré otra cosa, pero la que tenéis, retenerla hasta que yo venga. Dios le está incitando, no le voy a poner otras cosas porque sabemos que es un tiempo de oscurantismo, un tiempo de tinieblas espirituales, un tiempo donde la iglesia que tiene que huir, y en Apocalipsis 12 nos dice que la iglesia tuvo que huir, la mujer tuvo que huir al desierto, donde es sustentada por 1260 días o años, que es el mismo tiempo de persecución papal. Hay algo interesante en esta iglesia y es que se le dice: conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu paciencia, y tus obras últimas mayores que las primeras. Las últimas obras de esta época fueron obras más fructíferas, fueron obras más notables. Por ejemplo, podemos recordar a los valdenses, podemos recordar a Wycliffe, que fue llamado el heraldo de la Reforma, que fue quemado y sus cenizas fueron echados al río. Tenemos también los reformadores como Juan Hus en Bohemia, como Jerónimo en Praga, como Lutero en Alemania, Calvino en Suiza. Es decir, una serie de hombres que se levantaron en contraposición a las doctrinas de la Iglesia Católica en aquel entonces, y todos ellos fueron perseguidos, fueron excomulgados, muchos fueron muertos, fueron quemados en la hoguera, porque sabemos que el mecanismo que utilizó el poder perseguidor, el poder papal, durante este periodo fue la Inquisición, que fue fundada en 1184 para contrarrestar a los herejes, supuestos herejes, o el verdadero pueblo de Dios, todos aquellos que se oponían a la doctrina del poder papal. Por lo tanto, en los 7 sellos, en los sellos, está representados como el caballo amarillo que representaba la muerte. Y eso es lo que trajo en esta época, durante la Edad Media, una época de oscurantismo, una época de tinieblas espirituales, una época de persecución y una época de muerte. Después le sigue la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis es la iglesia después de la Reforma. ¿Qué sucedió en estos últimos en esta última época de la iglesia de Tiatira, donde comienzan los reformadores a levantar un reavivamiento espiritual después de la muerte de los reformadores de Lutero, de Calvino, a partir de 1564, que apareció la contrarreforma? Aquellos que heredaron la reforma no siguieron reformando la iglesia, no siguieron aceptando las nuevas verdades, sino que se estancaron en una época de estancamiento espiritual. Por eso es que Dios los llama: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestidura blanca. En esa época sabemos que la iglesia tenía un estancamiento espiritual, y si no, yo los recomiendo a que estudien la vida de John Wesley. John Wesley fue el fundador del movimiento metodista en el siglo XVII, y cuando leemos la vida de él, vemos las condiciones en que se encontraba la iglesia en aquel entonces, a tal punto que en la Universidad de Oxford lo llamaban los fanáticos religiosos, y después en su vida no lo permitían predicar en las iglesias, y él empezó a predicar en las calles. Así vemos realmente cuál era la situación espiritual en que estaba viviendo la iglesia protestante de aquel entonces. Después de Sardis, pues entonces a partir de 1800 comienza un reavivamiento espiritual, un reavivamiento en el estudio de la Biblia,
y viene el mensaje entonces a la iglesia de Filadelfia. Es interesante lo que se le promete a Filadelfia. Dice, conozco tus obras y he abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. A pesar de que fue un movimiento que no era muy fuerte, ese movimiento en un principio, ese movimiento fue creciendo y creciendo, y dice que tenía una puerta abierta, y esa puerta sabemos que después que hemos estudiado, vino el gran chasco de 1844, y sabemos que fue el velo que se abre, la puerta que se abre, que divide el lugar santo y el lugar santísimo, donde Jesús comienza su nuevo ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial. Filadelfia yo no creo que llegue solamente hasta 1844, yo creo que se extiende más allá, porque Filadelfia fue el que recibe el chasco y empieza a depurar, posteriormente empieza la depuración doctrinal, y empieza Dios a darle revelaciones a ese grupo que empezaron a estudiar la Biblia y se conoció como los estudiosos de la Biblia, y Dios empezó a revelarle las verdades que lo fueron separando de las doctrinas falsas que tenían las demás iglesias. Y quizás posterior, ya a 1880, 1890, es que viene la transición hacia la Odisea, una iglesia que se convierte en una iglesia tibia y orgullosa, porque después de haber tenido todas esas doctrinas empezó a creerse rica, que nada necesitaba, y viene entonces el orgullo de esa iglesia, que es la iglesia, la última iglesia, el último periodo de la iglesia hasta que Jesús venga. Ahora, esto está en relación, estas dos iglesias están en relación con el sexto y séptimo sello, que son los que vamos a estudiar en el día de hoy. Bien, hoy vamos a estudiar el sexto sello. ¿Y qué dice el sexto sello? El sexto sello lo encontramos en Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. Y nos dice, en los capítulos 12 y 13, nos dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y como ven, los separé en dos grupos. El segundo grupo era el 14 al 17, dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Y hay una gran pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? Hasta aquí el relato del sexto sello. Primero tenemos que saber, ¿es simbólico lo que se nos está expresando o es literal? Vamos a ver las señales que nos están diciendo. En primer lugar, sabemos que la mayor parte del libro de Apocalipsis contiene un lenguaje simbólico que hay que descodificar. A pesar de esto, los adventistas siempre han enseñado que el gran terremoto y las señales en el sol, la luna y las estrellas en el sexto sello no se deben entender simbólicamente, sino literalmente. ¿Y por qué entendemos esto literalmente? Bueno, la respuesta se halla en una palabra que aparece 4 veces en Apocalipsis 6, 12 al 13, en el primer renglón que le dimos. Y la palabra es cómo. Y sabemos que esta palabra es una palabra comparativa. El uso repetitivo de la palabra como en el texto parece ser muy significativo. Por ejemplo, el sol se pone negro como saco de silicio, la luna como sangre, las estrellas del cielo caen como los higos de la higuera y el cielo se desvanece como un pergamino que se enrolla. En griego, esta palabra introduce una analogía figurativa de un evento real. Eso quiere decir que existe algo que es real y lo hace una comparación con algo que es figurativo. Como el sol se pone, el sol es real, se pone como saco de silicio. Ahí está lo figurativo. Y sabemos que entonces las estrellas del cielo caen como los higos de una higuera. Es por eso que nosotros creemos que estos eventos o estas señales son realmente señales literales y no simbólicas. Ahora, para estudiar el sexto sello
me gustaría primero estudiar un poquito sobre el quinto sello, por lo que representa. Está muy ligado, mucha relación entre el quinto sello y el sexto sello. Vamos a ver, recordar un poco lo que estudiamos la vez pasada en relación al quinto sello. ¿Qué dice? Dice Apocalipsis 6, 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaba a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansaran todavía un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Y ahí señalé en diferentes colores algunas frases del quinto sello. En primer lugar, dice, hay una pregunta que dice: ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas y no vengas? Hay dos pedidos que hacen este grupo. Y lo segundo es que se le dieron vestiduras blancas. ¿Y qué se les dijo? Ustedes descansen hasta que se complete el número de tus consiervos, de tus hermanos que habrían de ser muertos. Por lo tanto, vemos que hay dos grupos. Este quinto sello, existen dos periodos. El primer periodo de etapa de mártires son los mártires que fueron inmolados por el Papa durante el cuarto sello, es decir, durante 1260 años, entre el 538 y el 1790. Y estos son los que están clamando: Señor, ¿hasta cuándo nos juzgas y vengas? Dios nos está diciendo, le está diciendo: ustedes están salvos, los viste de vestiduras blancas, y él le está diciendo: deben esperar un poco más de tiempo. ¿Hasta qué? Hasta que se complete el número de los mártires. Por lo tanto, nos está diciendo que hay una segunda etapa de muerte, de mártires en el futuro, que van a morir cuando el papado tome su supremacía de nuevo, cuando el papado resucite de su herida mortal. Por lo tanto, en estas dos etapas hay dos pedidos. Primero, ellos claman durante el periodo de la quinta iglesia, Sardis, que es lo que ¿y hasta cuándo, Señor santo y verdadero? Que primero que claman, no juzgas, hay un evento, y después venga. Si lo primero es el juicio y lo segundo viene la venganza de Dios. Sabemos que el quinto sello tiene dos etapas. Y ahora, así como el quinto sello tiene dos etapas, nos es mucho más fácil poder entender las dos etapas que tiene el sexto sello. Por eso fueron divididos aquí. Vamos a ver las etapas del sexto sello. Existen eventos en el tiempo del fin que anuncian las dos etapas del sello. Es decir, existen eventos en el sol, la luna, las estrellas que indiquen el primer evento. Apocalipsis 6, 12 al 13 dice que hay un gran terremoto, el sol se puso negro, la luna se volvió toda como sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Así que hubo eventos donde en el sol, la luna, las estrellas, y hubo un gran terremoto. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en relación a esto. Muchas personas creen que el sexto sello tiene relación con la segunda venida de Cristo. Solamente está narrando la segunda venida de Cristo. Pero vamos a ver que esto no es así. Si vamos a Joel capítulo 2, versículo 28, y Hechos de los Apóstoles capítulo 12, versículo 20, donde se narra el mismo acontecimiento, dice lo siguiente: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Vamos a ver bien qué es lo que nos dice ahora en versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Antes de la segunda venida de Jesús, habrán eventos que sucederán para anunciar que estos eventos del tiempo del fin comenzarán. A tal punto de que si seguimos leyendo, vemos que aún no se ha terminado el tiempo de gracia. Podemos ser salvos aún. Todavía está vigente la gracia de Dios. Todavía Jesús intercede por nosotros ante el Padre
en el santuario celestial. Porque dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová. Y dice, y entre el remanente, el cual él habrá llamado. Eso quiere decir que en este tiempo, cuando ocurran estos eventos, esto es un anuncio sobre cuándo es que se inicia el tiempo del fin. Ahora, en la segunda etapa, de Apocalipsis 6, 14 al 17, dice algo diferente. Dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino. Todo monte y toda isla se removió de su lugar, así que hubo también terremoto. El gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerte en pie? Es la pregunta. Hay cosas importantes. El cielo se desvaneció como un pergamino. Todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y el gran día de su ira ha llegado, nos está diciendo. Y termina con una buena pregunta. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en relación a estos eventos que van a ocurrir. Dice Joel capítulo 2, versículo 10. Delante de él temblará la tierra. Se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Aquí hay diferencias entre el segundo evento o la segunda etapa y la primera etapa. En la primera etapa el sol se puso negro, la luna sí se puede ver porque se convirtió en sangre, las estrellas se pueden ver porque caen del cielo sobre la tierra. Pero en este evento hay oscurecimiento tanto de la luna como de las estrellas como del sol. Dice, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. No hay resplandor, no hay luz ninguna. Y dice, Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. Y ahora viene la misma pregunta. ¿Quién podrá soportarlo? Igual que en Apocalipsis nos está diciendo, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Estamos hablando del mismo acontecimiento. Ahora Joel en el capítulo 3, versículo 15 nos dice, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Evidentemente Joel aquí está anunciando los eventos que acompañan a la segunda venida de Jesús. Por ejemplo, Isaías va a describir estos acontecimientos y cómo quedará la tierra. Dice, aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por los cuales, ¿qué pasará? Ahí vienen los mismos acontecimientos que se mencionan en Joel y en Apocalipsis 6, 14, 16. Las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Esto lo repite Jesús en Mateo 24, versículo 29 al 31. Estos eventos que acompañan la segunda venida de Cristo. Lo que nos están anunciando de los eventos del fin de los tiempos. La primera etapa nos habla de los acontecimientos que nos señalan a nosotros el inicio del tiempo del fin, y la segunda parte nos señalan los acontecimientos que nos indican el fin de los tiempos, la segunda venida de Jesús. Vamos a analizar ahora cada uno de los periodos del sexto sello. El primer periodo, la primera etapa. Recordemos lo que dice. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Si nosotros podemos saber cuándo sucedieron estos acontecimientos, si es que sucedieron, podemos entonces entender cuándo fue el comienzo del tiempo del fin. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Si sabemos que el tiempo del fin comenzó después de la etapa de supremacía papal, después de 1798, vamos a ver si existen eventos que nos señalaron este inicio del tiempo del fin. Estos sellos se nos habla de lo que piden los mártires que están clamando a Dios. Lo primero que dicen es, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas? Recuerda que habían dos peticiones, no juzga y no venga. Lo primero es no juzgas. Por lo tanto, tiene que ver con un juicio. Hubo un gran terremoto. Ese gran terremoto ocurrió en 1755 y es el gran terremoto de Lisboa.
Aquí debajo hay un link donde usted puede encontrar en YouTube video magnífico sobre la explicación y la relevancia que tuvo el terremoto de Lisboa en la esfera social y en la esfera religiosa del mundo. Así que el terremoto de Lisboa fue en 1755, también llamado el Gran Terremoto de Lisboa, y tuvo lugar entre las 9:30 y las 9:40 horas del 1 de noviembre de 1755. Se caracterizó por su gran duración, dividida en varias fases, y por su violencia, causando la muerte de entre 60.000 y 100.000 personas. Los sismólogos estiman hoy que la magnitud del terremoto de Lisboa sería aproximadamente de 8,4 en la escala de magnitud, con su epicentro en algún lugar desconocido en algún punto del Océano Atlántico, a menos de 300 kilómetros de Lisboa. El sismo fue seguido por un tsunami y un incendio que causaron la destrucción casi total de Lisboa. Es el primer terremoto cuyos efectos sobre un área grande fueron estudiados científicamente. Comenzó el estudio realmente de la sismología moderna. Dice, además, el acontecimiento fue discutido extensamente por los filósofos ilustrados europeos, inspirando grandes debates, especialmente en el campo de la teodicea. Las ondas sísmicas causadas por el terremoto fueron sentidas a través de Europa hasta Finlandia, y en África del Norte, maremotos de hasta 20 metros de altura barrieron la costa del norte de África y golpearon las islas de Antigua, Martinica y Barbados al otro lado del Atlántico. Un maremoto de 3 metros golpeó también la costa meridional inglesa. El terremoto sacudió mucho más que ciudades y edificios. Lisboa era la capital de un país devotamente católico, con una larga historia de inversiones en la iglesia y la evangelización de las colonias. Más aún, la catástrofe tuvo lugar un día de fiesta católico cuando la gente estaba en las iglesias y destruyó prácticamente casi todos los templos importantes, matando a la gente que estaba en ellos. Para la teología y filosofía del siglo XVIII, esta manifestación de la cólera de Dios era difícil de explicar. Este terremoto no fue un terremoto habitual, no fue un terremoto cualquiera, como cualquier otro. No, fue un terremoto que tuvo grandes consecuencias teológicas, filosóficas, científicas. Fue un terremoto que marcó un hito en el estudio de la sismología moderna. Fue un terremoto en que muchos empezaron a meditar y a pensar que estamos viviendo en los tiempos finales, que el fin del mundo estaba cerca. Después del gran terremoto dice que existiría el oscurecimiento del sol, que la luna se volvía como sangre. El día oscuro en Nueva Inglaterra se refiere a un evento que sucedió el 19 de mayo de 1780. Y vamos a ver qué sucedió. Dice, el día oscuro tuvo lugar en el este de Canadá y en los 6 estados que conforman la región de Nueva Inglaterra en los Estados Unidos. Yo insto a todos a que busquen en internet información sobre estos eventos que estamos hablando, porque fueron eventos muy llamativos, fueron eventos muy trascendentales en esta época. Sigue diciendo, y fue descrito como único en su especie, inexplicable oscurecimiento y de extensión notable por intelectuales y testigos. Los periódicos en la fecha no hablan de nieblas ni incendios. Los titulares daban cuenta acerca de un día sobrenatural, algo que jamás había ocurrido. Las tinieblas no podían seguir estando a las 10 de la mañana, aunque fuera otoño, conste que era primavera, de manera que eso también está descartado. Los libros hablan de animales que se dirigían a sus cuadras de manera tranquila, cosa que no hubiese sido posible con la presencia de mucho humo. La oscuridad fue tanta que se necesitó usar velas desde el mediodía hasta la noche y no se dispersó hasta la medianoche siguiente. Aunque la luna llegó aquella noche a su plenitud, no logró en lo más mínimo disipar las sombras sepulcrales. Después de medianoche desapareció la oscuridad y cuando la luna volvió a verse parecía de sangre. Hay otros eventos que ocurrieron. Dice que las estrellas cayeron del cielo. ¿Y cuándo sucedió? Ese evento ocurrió en 1833. ¿Qué pasó en 1833?
Se habla de la gran caída de estrellas que ocurrió 2 años después de haber principiado Miller a presentar en público las pruebas de la próxima venida de Cristo. Apareció la última de las señales que había sido anunciada por el Salvador como precursora de su segundo advenimiento. Fue trascendental. Y mira cómo se describe. En la noche del 12 al 13 de noviembre de 1833, una tempestad de estrellas fugaces cayó sobre la Tierra en Boston. La frecuencia de los meteoros se estimó como la mitad de los copos de nieve que se ve en una fuerte tormenta. Aquellos que vivimos aquí en los lugares donde cae nieve, podemos saber qué cantidad de nieve puede caer en una fuerte tormenta. Imaginemos que fue como la mitad de los copos de nieve cayendo en una fuerte tormenta. Es enorme. Fue el más dilatado y admirable espectáculo de estrellas fugaces que jamás se haya registrado. Pues sobre todos los Estados Unidos el firmamento entero estuvo entonces durante horas seguidas en conmoción ígnea. No ha ocurrido jamás en este país desde el tiempo de los primeros colonos un fenómeno celestial que despertara tan grande admiración entre unos, ni tanto terror ni alarma entre otros. El espectáculo, tal como está descrito en el diario del profesor Silliman, fue visto por toda la América del Norte, desde las 2 de la madrugada hasta la plena claridad del día. En un firmamento perfectamente sereno y sin nube, todo el cielo estuvo constantemente surcado por una lluvia incesante de cuerpos que brillaban de modo deslumbrador. Estos eventos evidentemente estaban señalando de que algo grande estaba por ocurrir. Recordemos que en esta época de 1800, a partir de 1800, a partir de 1828, ya Guillermo Miller estaba predicando la segunda venida de Cristo. Ya muchos se habían unido al movimiento millerita y estaban preparándose y predicando con gran poder que Cristo venía en 1840. Bien, vimos la primera etapa, ahora vamos a analizar esta segunda etapa. Vimos que la primera etapa eran los eventos que estaban señalando el inicio del tiempo del fin. Y ahora la segunda etapa, vamos a ver qué es lo que representa la segunda etapa. ¿Qué nos está señalando la segunda etapa? Como vimos en el clamor de los mártires en el quinto sello, tiene dos etapas. Uno, para que Dios juzgue su caso, y el segundo, para que Dios vengue su sangre. La respuesta de Dios también consta de dos partes. La primera parte, Dios juzga los casos convocando un juicio celestial a partir de 1844. Sabemos que este movimiento millerita empezó a predicar la venida de Cristo en 1844. Y cuando Cristo no vino en 1844, tuvieron un gran chasco, lo que se llamaba así mismo, el gran chasco. ¿Y qué es lo que sucedió? Que no era que Cristo iba a venir, sino que Cristo pasaba al lugar santo, al lugar santísimo, donde continuaba su ministerio sacerdotal en el santuario celestial. Y comenzaba el día de expiación o el día del juicio. Así como el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo y era día de juicio, así Cristo entró también una vez y para siempre con su propia sangre en el lugar santísimo, comenzando la última etapa del ministerio de Jesús en el santuario celestial. Ahí comienza el juicio y dando respuesta a Dios a la primera de las preguntas. Y ahora la segunda parte, para que Dios venga. ¿Dios cuándo va a traer la venganza? Pues cuando Cristo regrese por segunda vez, según Apocalipsis 6, 14, 17. Eso quiere decir que desde el juicio hasta la segunda venida de Cristo hay un periodo, es decir, desde los primeros acontecimientos de la primera parte del sexto sello, que comienza el juicio, hasta el segundo acontecimiento que se describe en la segunda parte del sexto sello, que es la segunda venida de Cristo. Hay un tiempo, hay un lapso. ¿Y qué va a ocurrir en ese lapso de tiempo? Bueno, va a ser el periodo del sellamiento del pueblo de Dios. Es el periodo que Dios va a sellar a su pueblo.
recordemos que había una pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie? Es una gran pregunta que debe tener una respuesta. Y esa respuesta la vamos a encontrar en el mismo libro de Apocalipsis. En el sexto sello, cuando se describen los acontecimientos de la segunda venida de Cristo, en el versículo 17, capítulo 6, nos dice: porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá quedar en pie? Y ahora el capítulo 7 nos va a dar la respuesta y dice lo siguiente: después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces vi a otro ángel que subía del este y tenía el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en su frente a los siervos de nuestro Dios. Evidentemente aquí hay algo que está sucediendo, y que está sucediendo en el tiempo entre la primera etapa del sexto sello y la segunda etapa. En ese tiempo está sucediendo algo, y dice que habían 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, y sabemos que el número 4 significa totalidad, así que estaban todos los ángeles sobre toda la tierra, los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos, que estaban deteniendo a todos los movimientos que querían destruir la tierra, para que no soplasen esos vientos de guerra, no soplasen esos vientos de persecución, esos vientos de destrucción, que no soplase, para que no destruyera, ¿qué cosa? La tierra, ni el mar, ni ningún árbol. Sabemos que la tierra representa nuestra tierra, nuestro planeta. El mar representa a las personas, las muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas, todas las naciones. Y el árbol significa el pueblo de Dios. Es decir, para que no hubiese mortandad y destrucción de este planeta, esos 4 ángeles y todos los ángeles de Dios estaban sosteniendo o deteniendo a los ángeles de demonio para que no destruyera este planeta. Pero dice que cuando estaban al punto de soltarlo ya, dice que vino un ángel que subía del este y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañes la tierra ni el mar, a los salvos, hasta que sellemos a los siervos de nuestro Dios en su frente. ¿Qué está diciendo? ¿Que los ángeles son los que van a destruir la tierra? No, realmente no. Si ellos están conteniendo los vientos, no van a destruir la tierra. Pero ellos tienen poder para destruir la tierra, claro, porque si ellos sueltan los vientos, tienen el poder para que esos vientos, que son los espíritus demonios, destruyan toda la tierra. Esa destrucción va a ser por parte de Satanás y sus demonios, que van a destruir la tierra. Pero sabemos que solamente se revelaron la tercera parte de los ángeles de Dios, pero 2/3 partes aún están conteniendo esos vientos. ¿Para qué? Para que fueran sellados el pueblo de Dios. Y dice, y el número sellado, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Sabemos que las tribus de Israel hoy son las tribus, no son tribus literales, son tribus simbólicas. Por lo tanto, todo el pueblo de Israel es aquel que ha aceptado a Jesús como su Salvador. Y esos son los que van a ser sellados. Aquellos que acepten a Jesús como su Salvador van a tener el sello de Dios, para cuando estos vientos sean sueltos, no pueda destruirlo, no pueda hacerle daño al pueblo de Dios. Por lo tanto, hoy es el día de aceptar a Jesús, porque cuando sean sueltos y se acabe el tiempo de la gracia, ya no habrá tiempo de arrepentimiento. Y no podemos estar bajo el amparo, bajo las alas o el cuidado de los ángeles de Dios. Dios enviará a sus ángeles a que nos cuiden y nos protejan del maligno, pero tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Salvador para poder ser parte de esos 144,000 sellados. ¿Quién podrá quedar en pie? Dice, Juan ve los elementos de la naturaleza, terremotos, tempestades y luchas políticas representados como siendo retenidos por 4 ángeles. Estos vientos están bajo control hasta que Dios ordena soltarlos. Ahí está la seguridad de la iglesia de Dios. Los ángeles de Dios son los que retienen los vientos de la tierra para que no soplen sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, hasta que los siervos de Dios sean sellados en su frente. Testimonio para los ministros 4, página 444. Cuando termine el sellamiento de los 144,000 siervos de Dios, se cerrará la puerta de la gracia y Cristo cesará su obra intercesora. Ya no habrá más tiempo. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy
podemos nosotros acudir ante Dios por la sangre de nuestro Señor Jesús. Pero cuando Jesús se levante, cuando Jesús deja de interceder por nosotros en el santuario celestial, ya no habrá quien interceda por nosotros. Por eso es tan importante poder entender estos eventos. Por eso es importante poder ubicarnos en el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo en ese tiempo de sellamiento del pueblo de Dios. Estamos viviendo entre la primera parte del sexto sello y la segunda parte del sexto sello. ¿Cuándo se va a acabar el tiempo de gracia? Nadie lo sabe. Solo Dios lo sabe. Por lo tanto, como nadie lo sabe, tenemos que hoy entender la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios para que aquellos que moran en oscuridad puedan venir a la luz admirable de Jesús y puedan tomar conciencia de lo importante y trascendental que será para sus vidas el aceptar a Jesús hoy, porque mañana no sabemos si tenemos tiempo. Los ángeles soltarán los 4 vientos y vendrá el tiempo de angustia o la gran tribulación. Y serán derramadas las 7 últimas plagas. Aquellos que no han sido sellados por Dios no tendrán el cerco de los ángeles de Dios y no podrán ser protegidos por Dios. Y las plagas caerán sin misericordia sobre los impenitentes. Ahora, el propósito del sello de Dios, ¿cuál es? Es señal de propiedad. Cuando Dios sella a una persona, está diciendo, este es mío, es parte de mi pueblo. Esa es la señal de propiedad. Es señal de protección. No solamente que son míos, sino que Dios los va a proteger. Más adelante podemos estudiar un poco sobre el sello, pero el sello tiene que ver con aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Aquellos que tienen la fe en Jesús, aquellos que por la fe en Jesús guardan los mandamientos de Dios, son aquellos que van a ser sellados por Dios. ¿Para qué? Para formar parte del pueblo de Dios y para ser protegidos por los ángeles de Dios durante la gran tribulación, cuando las plagas empiezan a caer sobre este mundo. Ahora vamos a pasar al 7º sello y el último de los sellos. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Bastante corto. Sabemos que el 6º sello está terminando con los eventos previos a la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿qué será el 7º sello? Pues evidentemente la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es la interpretación? Dice 7 días que demora la venida de Jesús. ¿El cielo cómo quedará? Todos sus ángeles, ¿verdad? Con las nubes de ángeles y todos sus ángeles vendrán con él. Por lo tanto, el cielo quedará como vacío. Habrá silencio en el cielo. Y como media hora, si media hora representan 7 días. Son 7 días que va a durar el regreso de Jesús. Dice, los justos gritan temblando. ¿Quién podrá estar firme? Termina el canto de los ángeles y sigue un periodo de silencio aterrador, la casi media hora del 7º sello. Entonces se oye la voz de Jesús que dice, bastaos mi gracia. Los rostros de los justos se iluminan y el corazón de todos se llena de gozo. Y los ángeles entonan una melodía más elevada y vuelven a cantar al acercarse aún más a la tierra. Gran evento cuando Cristo venga a buscar a su pueblo. ¿Quieres ser parte del pueblo de Dios? Alístete. Pídele a Jesús. Busca de Jesús. Acepta a Jesús como tu Salvador hoy. Recibirás el sello de Dios. Formarás parte de los 144,000 que predicarán este evangelio a todo el mundo y los que esperarán al Señor cuando venga con gloria y poder a buscar a su pueblo para vivir con él por la eternidad. Dios